El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios grises de Iztapalapa. El aire olía a pan recién hecho y gasolina. Don Ernesto Rojas, con su gorra gastada y el corazón lleno de fe, se levantó antes del amanecer, como cada día. Su despertador no era más que el canto de los gallos del vecindario y el eco de los vendedores ambulantes que ya ofrecían tamales y atole en la esquina. Se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo rajado del baño. Tenía arrugas profundas, pero sus ojos aún brillaban con la calma de quien sabe que la vida no siempre es justa, pero que aún así vale la pena. En la mesa, su esposa Lucía lo esperaba con un café tibio. Estaba pálida, cansada, pero su sonrisa seguía siendo su refugio. «Viejo, hoy te ves más cansado que de costumbre», dijo ella con voz suave. «Nah, es el sueño, amor, pero ya sabes, el taxi no se maneja solo». Ella asintió. Su enfermedad había empeorado. La diabetes le había robado parte de su fuerza, y él trabajaba jornadas más largas para costear las medicinas. A veces los días parecían una prueba, pero Ernesto no se quejaba. «No olvides tu almuerzo», dijo Lucía entregándole una pequeña bolsa con tortas envueltas en papel aluminio. «Gracias, mi vida. Tú descansa y reza por mí». «Sí». Salió de la casa con paso lento, cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Subió a su viejo Tsuru amarillo, que ya tenía más de 20 años de servicio, y encendió el motor con una breve oración. «Señor, cuídame hoy, que los pasajeros sean justos y mi camino seguro». El sonido del motor le respondió con un ronroneo tembloroso. Condujo por las calles mojadas tras una llovizna nocturna. Los grafitis, los puestos de tacos cerrados, los perros callejeros que cruzaban sin mirar, todo era parte de su rutina. Mientras tanto, en la radio sonaba una canción antigua de José José. «Qué ironía», pensó Ernesto, cantando sobre amores perdidos, cuando yo tengo al mío esperándome en casa. El tráfico comenzó a formarse rumbo al centro. Las luces rojas de los coches se reflejaban en los charcos. En los semáforos, limpiaparabrisas improvisados ofrecían su servicio por unas monedas. Ernesto les sonreía, aunque no siempre tenía cambio. «Dios los bendiga, muchachos», murmuraba cada vez. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía distinto. Una inquietud ligera le rondaba el pecho, como si algo grande estuviera por suceder. Pero no supo darle nombre. A las 7:15 estacionó junto a la parada del metro Insurgentes. Era su punto habitual para comenzar la jornada. Respiró hondo, acomodó el rosario que colgaba del retrovisor y observó la ciudad despertar a su manera. Impaciente, ruidosa, viva. A lo lejos vio pasar un coche de lujo negro con vidrios polarizados. Dentro, una mujer vestida de blanco hablaba por teléfono, gesticulando con molestia. Ernesto la reconoció. Era Camila de la Vega, una clienta de otra vida, de esas que nunca miran al taxista a los ojos. Recordó la vez que la llevó a Polanco y le dejó claro, sin decirlo, que su presencia le resultaba incómoda. Él no guardaba rencor. «Cada quien carga lo suyo», solía decir. Mientras la ciudad seguía rugiendo, Ernesto sonrió con serenidad. No sabía que ese día, un simple viaje cambiaría su vida para siempre. Y es que, a veces, los milagros se esconden en los lugares donde nadie quiere mirar. Si alguna vez has sentido que la vida te ignora, quédate con esta historia. Porque lo que estás a punto de escuchar te recordará que ningún día es común y que incluso en un taxi viejo puede comenzar una lección eterna. Suscríbete y acompáñame, porque esta historia apenas comienza. En Polanco, la mañana tenía otro ritmo. Los coches de lujo circulaban con prisa medida. Los porteros abrían puertas con gestos aprendidos y los jardines olían a perfume caro y café importado. En el piso 18 de un edificio de cristal, Camila de la Vega observaba la ciudad desde su ventanal. Vestía una bata de seda color marfil y sostenía una copa de jugo verde entre los dedos. Sus uñas, perfectamente pintadas, reflejaban la luz del amanecer. El teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Era su asistente, nerviosa como siempre. «Señora, la reunión con los socios de Monterrey fue adelantada 1 hora. ¿Desea que le confirme al chofer?» «Por supuesto», respondió Camila sin mirarla, hojeando una revista de modas.
Y dile que no quiero que huela a cigarro esta vez. Me enferma ese olor. Colgó sin despedirse. Para ella las personas eran piezas reemplazables. En su mundo todo debía oler bien, lucir bien y comportarse bien. Nada fuera de su control. Su departamento era una extensión de sí misma. Frío, ordenado, impecable. Las paredes blancas, los cuadros minimalistas, los muebles que casi nadie usaba. Vivía rodeada de belleza, pero sin calor humano. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que se había reído de verdad. A las 8, Ramiro, su chofer, la esperaba frente al edificio. Llevaba años trabajando para ella. Siempre puntual, siempre correcto. Pero ese día Camila notó algo distinto. Al entrar en el coche frunció la nariz y agitó la mano frente a su rostro. «Ramiro, ¿qué es ese olor?», preguntó con fastidio. «Disculpe, señora. Ayer llevé a mi hijo al hospital y quizá el coche...» «No me interesa», lo interrumpió con frialdad. «No pienso subir a este coche con ese olor. Llévelo a limpiar y considere esto su último día». Ramiro intentó responder, pero ella ya había cerrado la puerta del edificio. No hubo mirada, ni compasión, ni adiós. Solo la puerta automática cerrándose con un clic. Unos minutos después la asistente apareció nerviosa. «Señora, el chofer acaba de irse. ¿Desea que le pida un taxi?». Camila suspiró, revisó su reloj de oro y dijo con impaciencia: «Hazlo, pero rápido. No pienso llegar tarde por culpa de gente que no cuida su higiene». Mientras esperaba en la recepción, revisó sus redes sociales. Cientos de seguidores comentaban sus fotos en eventos de gala, sus vestidos y viajes. Inspiración, metas de vida. Ella sonrió con satisfacción. Si el mundo la admiraba, debía ser por algo. El sonido de un mensaje nuevo interrumpió su pensamiento. Era su madre, con quien apenas hablaba. «Camila, hace semanas que no te vemos. Tu padre te extraña». No respondió. En su mente, la familia era un recuerdo antiguo, algo que se había quedado atrás junto con la infancia y la sencillez. El taxi solicitado llegó. Un Tsuru viejo, con pintura descascarada y el número borroso en la puerta. Camila arqueó las cejas indignada. «¿Esto es lo mejor que pudieron conseguir?», murmuró. «Dios mío». El portero trató de ofrecerle otra opción, pero el reloj marcaba la hora y no había tiempo que perder. Subió al asiento trasero con evidente desagrado. El conductor, un hombre de cabello canoso y manos curtidas, la saludó con amabilidad. «Buenos días, señorita. ¿A dónde la llevo?». Camila lo observó por el espejo y respondió con tono seco: «A Polanco, esquina con Molière. Y por favor, conduzca con las ventanas abiertas». Mientras el coche avanzaba, ella buscó su perfume en la bolsa y roció un poco alrededor, murmurando para sí: «Qué manera de empezar el día». Afuera, el tráfico rugía, los vendedores gritaban sus ofertas, y el olor a ciudad se mezclaba con el de su perfume caro. Pero dentro de ese taxi, dos mundos completamente distintos acababan de encontrarse, sin saber que aquel viaje no sería uno más. Camila cruzó los brazos, sin imaginar que en ese asiento trasero, su vida estaba a punto de doblar una esquina de la que ya no habría regreso. El taxi avanzaba con lentitud por Reforma. El tráfico era un río interminable de autos que tocaban el claxon sin paciencia. Don Ernesto mantenía las manos firmes sobre el volante, atento, mientras el murmullo de la ciudad se colaba por las ventanas abiertas. El aire llevaba consigo el olor a asfalto caliente, humo y tamales que se vendían en las esquinas. Camila, desde el asiento trasero, observaba todo con fastidio. Su mirada se movía del reloj a la ventana y de la ventana al conductor, como si buscara motivos para quejarse. El asiento le parecía incómodo, el ruido insoportable, el olor del coche una ofensa personal. «¿Podría manejar más rápido?», preguntó sin disimular el desdén. «Haré lo posible, señorita, pero con este tráfico no hay mucho que hacer», respondió Ernesto con calma. «Eso siempre dicen. Por eso detesto los taxis viejos. Todo es lento, todo huele mal». Él respiró hondo, tratando de mantener la serenidad. Había aprendido que no valía la pena discutir con quien no quería escuchar. Solo apretó el rosario que colgaba del retrovisor y siguió conduciendo. Camila bajó la ventanilla, buscando aire. Un grupo de niños vendía dulces entre los coches detenidos. Uno de ellos se acercó y ofreció una paleta.
No, gracias, dijo ella, apartando la mano del niño sin mirarlo. Ernesto los observó por el espejo con una tristeza silenciosa. Recordó a su hijo, que había muerto hacía años, y pensó en lo diferente que podía ser el mundo si la gente se mirara con compasión. El semáforo cambió y el coche volvió a moverse. Camila sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes furiosos a su asistente. «Esto es absurdo. Llegaré tarde por culpa de un chofer con coche viejo». Ernesto escuchó, pero no respondió. Sabía que el orgullo ajeno no se combate con palabras, sino con paciencia. Unos minutos después la lluvia comenzó a caer. Gotas finas golpeaban el parabrisas con ritmo constante. Ernesto encendió los limpiadores, que se movían con un chirrido antiguo. «¿Podría cerrar la ventana?», dijo él. «Está empezando a llover fuerte». «Prefiero mojarme que respirar este olor», respondió ella con frialdad. Por un instante, el silencio llenó el taxi. Solo se escuchaba el golpeteo del agua y el sonido de los coches al pasar. Ernesto sintió un peso en el pecho, pero no era enojo. Era una mezcla de tristeza y resignación. El taxi dobló hacia una avenida más estrecha. Las luces de los faroles parpadeaban, y el aire húmedo se mezclaba con el olor a tierra mojada. En un cruce, Ernesto detuvo el coche. Algo llamó su atención. Un hombre estaba de pie bajo la lluvia, sin paraguas, con la ropa sencilla y los zapatos empapados. Su mirada era serena, casi luminosa. Levantó la mano pidiendo el taxi. «¿Lo llevo?», preguntó Ernesto con cortesía, mirando por el espejo. Camila soltó una risa breve, incrédula. «¿A ese? Está empapado. No pienso compartir el coche con alguien así. Tal vez solo necesita llegar a algún lugar», dijo él suavemente. «Pues que tome otro taxi, no tengo tiempo ni paciencia para eso». Ernesto dudó. El hombre bajo la lluvia no parecía insistente. Solo observaba, con una calma que lo desconcertó. Finalmente, Ernesto bajó un poco la ventanilla. «Buenas tardes, señor. ¿Va hacia el centro?». El hombre asintió con una sonrisa leve. «Sí, si me permite subir, no le causaré molestia». Antes de que Camila pudiera protestar de nuevo, Ernesto destrabó la puerta. El hombre entró con cuidado, empapado, pero con un aire de paz tan profundo que el taxi pareció por un instante llenarse de silencio. Se sentó atrás, junto a Camila. Ella se apartó de inmediato, cubriéndose con su abrigo. «No puedo creer esto», murmuró. El hombre la miró con serenidad y dijo con voz tranquila: «No te preocupes, solo estaré un momento». Don Ernesto arrancó de nuevo. En el espejo notó algo distinto en los ojos de aquel desconocido. No era un pasajero común. Era alguien que traía consigo una calma imposible de explicar. Y aunque ninguno lo sabía aún, aquel encuentro, nacido de la lluvia y del orgullo, marcaría el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El taxi seguía su camino por la avenida mientras la lluvia caía con más fuerza. El sonido del agua golpeando el techo se mezclaba con el murmullo del tráfico. Camila mantenía la mirada fija en su teléfono, fingiendo que no había nadie más en el asiento trasero. El hombre recién subido permanecía en silencio, observando por la ventana, con una serenidad que contrastaba con el ambiente tenso. Don Ernesto trataba de mantener la concentración en el volante. El aire dentro del coche se había vuelto pesado, como si el orgullo de una y la paciencia del otro lucharan por espacio. De pronto, Camila habló con voz cortante. «¿Sabe qué, señor? Esto es inaceptable. Ya bastante tengo con el olor del coche y ahora este pasajero. ¿Qué le pasa? ¿No tiene filtros para elegir a quién sube?» Ernesto apretó el volante con suavidad. «Disculpe, señorita, pero mi trabajo es llevar a quien lo necesite». «¿Y mi comodidad?», interrumpió ella elevando el tono. «¿Acaso no le enseñaron que los clientes van primero? Este coche huele a humedad y usted debería pensar en la gente que paga su servicio». El hombre empapado, sentado a su lado, giró la cabeza lentamente hacia ella. Su voz fue suave, casi un susurro. «A veces el problema no está en el olor, sino en la forma en que respiramos». Camila lo miró incrédula. «¿Perdón? Hay cosas que no se limpian con jabón», añadió él, sin apartar la mirada del horizonte. «El desprecio, por ejemplo». Camila frunció el ceño. «¿Quién se cree para hablarme así? Ni siquiera lo conozco». «Tal vez no, pero yo sí la conozco», respondió él con calma. «La conozco más de lo que imagina». Ernesto observó por el espejo.
Había algo extraño en aquella conversación. No sabía si debía intervenir o mantenerse al margen. Camila bufó cruzando los brazos. «Esto es absurdo. No pienso seguir en este taxi. Deténgase ahora mismo». «Si gusta, la dejo donde me diga», contestó Ernesto. «Pero estamos a mitad de avenida, señorita. No puedo frenar aquí». «Eso no me importa. Párese». El tono de su voz era tan frío que por un instante el aire pareció quedarse inmóvil. Ernesto obedeció y se orilló despacio. Camila buscó su bolso, pero al hacerlo, una de las tortas envueltas en aluminio cayó del asiento delantero. Ella la miró con repulsión. «¿Qué es eso?» «Mi almuerzo», dijo Ernesto. «Es lo que llevo para el día. No me sorprende. Huele justo como este coche». Las palabras fueron cuchillos. Ernesto sintió el golpe, pero no respondió. Solo tomó la torta y la guardó con cuidado. En su pecho el orgullo dolía, pero su fe lo mantenía en pie. El hombre al lado de Camila la observaba con una tristeza que no era de reproche, sino de compasión. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró. «Juzgas lo que no entiendes». «Por favor, deje de hablarme», replicó ella sin mirarlo. Por un momento el silencio volvió. Ernesto miró por el retrovisor y notó que el hombre tenía los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Camila, incómoda, se apartó aún más hacia la puerta, intentando mantener distancia. De pronto, una luz del semáforo entró por el parabrisas, iluminando por un segundo el rostro del extraño. No había arrogancia ni enojo en él, solo una calma profunda, imposible de explicar. Camila respiró con irritación, tratando de romper el ambiente denso. «Esto es una pérdida de tiempo. No entiendo por qué acepté este taxi». Ernesto, con voz serena, respondió. «Tal vez porque no fue usted quien lo eligió». Camila giró la cabeza con desconcierto. «¿Qué quiere decir?» El hombre a su lado abrió los ojos y dijo en voz baja. «A veces los caminos más incómodos son los que llevan al destino correcto». Ella lo miró sin entender, pero algo en esas palabras la perturbó. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Mientras el taxi arrancaba de nuevo, Camila sintió que algo invisible comenzaba a moverse dentro de ella. Una incomodidad que no venía del olor, sino del alma. El cielo se había oscurecido aún más. La lluvia caía ahora con fuerza, formando riachuelos a los costados de la calle. Dentro del taxi el ambiente era denso, casi insoportable. Camila, con los brazos cruzados, seguía mirando por la ventana, intentando ignorar la presencia del hombre a su lado y el silencio del conductor. Ernesto mantenía la vista fija en el camino, con el corazón agitado por algo que no lograba explicar. Había llevado miles de pasajeros, pero aquel no era uno más. La forma en que el desconocido miraba el mundo desde la ventana, la calma en sus movimientos, la voz serena con que había hablado, todo en él tenía un peso diferente, algo que trascendía lo común. El tráfico se detuvo por completo en una avenida inundada. Los coches tocaban el claxon sin parar. Ernesto apagó el motor y suspiró. «Parece que estaremos aquí un buen rato». Camila giró los ojos. «Perfecto. Un taxi viejo, un desconocido y ahora tráfico. No podría ser peor». El hombre se inclinó levemente hacia ella. «A veces las pausas son necesarias», dijo con voz tranquila. «Es en el silencio donde uno se escucha de verdad». Camila lo miró con irritación. «¿Y usted siempre habla así? Porque suena como un libro barato de autoayuda». Él sonrió sin ofenderse. «No hablo por costumbre. Solo cuando alguien necesita oír». Ernesto se giró apenas, curioso. «¿Y qué cree que necesitamos escuchar hoy, señor?» El hombre lo observó con ternura. «Que la bondad no se mide por el olor ni por el dinero. Se mide por el amor con que se vive». Camila soltó una risa irónica. «Por favor, no me hable de amor ni de moral. Usted no me conoce». «Te conozco», dijo él, sin levantar la voz. «Sé lo que escondes detrás de ese perfume caro». Por primera vez, Camila se quedó sin palabras. Hubo algo en su mirada que se quebró. «¿Qué? ¿Qué está diciendo?» «Que hace mucho dejaste de mirar con el corazón, que confundes valor con apariencia». «¿Quién le dio derecho a juzgarme?» Su voz tembló, aunque trató de mantenerla firme. «No tiene idea de lo que he pasado». El hombre asintió despacio. «Sí lo sé. Has perdido más de lo que imaginas, y sin embargo sigues corriendo intentando llenar el vacío con cosas que nunca te amarán». Ernesto sintió un escalofrío. Sus manos temblaron levemente sobre el volante.
Disculpe, señor, dijo con respeto. ¿Nos conocemos? No, Ernesto, respondió el hombre mirándolo por el espejo, pero yo te he acompañado más veces de las que recuerdas. El conductor sintió que algo dentro de él se removía, una mezcla de temor y consuelo. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó con voz baja. Porque te escucho cuando hablas con fe, incluso cuando crees que nadie te oye. Camila los miró a ambos, confundida. ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted? El hombre volvió a mirar por la ventana. Solo alguien que vino a recordarte lo que olvidaste. Un trueno estremeció el aire. Por un momento, una luz blanca iluminó el interior del taxi. Ernesto notó que el rostro del hombre tenía una serenidad imposible, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. El tráfico comenzó a moverse lentamente, pero nadie dentro del coche pensó en avanzar. Camila sentía una presión en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué quiere de mí?», preguntó en voz baja. «Nada», respondió él. «Solo que escuches, porque lo que está por venir no es coincidencia». Ernesto encendió el motor de nuevo, con las manos aún temblorosas. No entendía del todo lo que ocurría, pero sabía que aquel hombre no era un pasajero común. Y mientras el taxi avanzaba por la ciudad empapada, algo invisible había cambiado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. La presencia de aquel hombre no traía ruido ni caos, traía propósito. El taxi avanzaba lentamente entre calles encharcadas. La lluvia había cesado, pero el aire conservaba un olor a tierra mojada y a algo más difícil de describir, una calma extraña. Camila seguía mirando su reflejo en la ventana, evitando la mirada del hombre a su lado. No entendía por qué sus palabras la habían perturbado tanto. Don Ernesto mantenía la vista al frente, aunque sus pensamientos estaban lejos del volante. Las palabras del pasajero le daban vueltas en la cabeza. Había mencionado su nombre, su fe, su vida. Nadie podía saber esas cosas. Camila rompió el silencio. «No entiendo cómo sabe mi nombre, ni por qué habla como si me conociera». El hombre giró hacia ella con expresión serena. «Te llamas Camila de la Vega. Naciste en Puebla, el 3 de mayo. Fuiste una niña alegre, pero perdiste la fe cuando viste a tu madre llorar por primera vez. Desde entonces creíste que la vida se construía sin mirar atrás». Camila lo observó con el rostro pálido. «¿Quién le dijo eso? ¿Mi madre? ¿Alguien le pagó para investigarme?» «Nadie me lo dijo. Solo lo sé», respondió él sin alterar el tono. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Camila se acomodó, intentando recuperar su seguridad. «No sé quién es usted, pero esto está yendo demasiado lejos. Si pretende asustarme, no funcionará». «No vine a asustarte, Camila. Vine a recordarte que aún puedes mirar distinto». Ella soltó una risa breve, nerviosa. «¿Mirar distinto? ¿A qué se refiere?» «A ver más allá de lo que tus ojos te permiten. Has aprendido a medir el valor de las personas por lo que tienen, no por lo que son. Has confundido éxito con paz». «Yo tengo paz», replicó con orgullo. «No, tienes silencio, y el silencio no siempre significa calma. A veces es solo vacío». Las palabras la golpearon con una fuerza que no esperaba. Abrió la boca para responder, pero no encontró qué decir. Miró al frente intentando no quebrarse. El hombre continuó, con una voz que sonaba más a ternura que a reproche. «Tú te alejas porque temes que alguien vea tus heridas. Prefieres herir primero, antes de que te hieran, pero eso te ha dejado sola». Camila sintió un nudo en la garganta. «No estoy sola. Tengo amigos, tengo una empresa». «Tienes ruido», la interrumpió él con suavidad. «Gente que te sigue por lo que representas, no por lo que eres. Cuando apagas las luces y estás sola en casa, sabes que el eco de tu corazón no miente». Ernesto escuchaba en silencio. No quería interrumpir, aunque su respiración se había vuelto más pesada. Había algo sagrado en esas palabras, algo que le recordaba los sermones de su infancia, pero con una cercanía imposible. Camila, sin mirar al hombre, dijo casi en un susurro: «¿Y si tiene razón? ¿Qué hago con todo esto?» «Empieza por pedir perdón», dijo él. «No para los demás, sino para tu alma. Has juzgado demasiado. Has cerrado puertas que no eran tuyas para cerrar». Ella respiró hondo mirando al suelo. Por primera vez, su voz tembló. «¿Y si ya es tarde?» El hombre sonrió con una tristeza dulce. «Nunca es tarde para quien aún respira. Lo único que se pierde del todo
es lo que se deja de intentar. Ernesto no pudo evitar intervenir. Señor, sus palabras me recuerdan algo que escuché hace años cuando era niño. El hombre lo miró a través del espejo y dijo simplemente, «No lo escuchaste, Ernesto. Lo viviste. Solo lo habías olvidado». El corazón del taxista se agitó y por un instante el aire dentro del coche pareció más liviano. Camila, en silencio, miró de nuevo su reflejo en la ventana. No se reconoció del todo. El hombre volvió su mirada al frente. «Lo que viene después dependerá de lo que elijas ver», dijo con tono firme y sereno. Camila cerró los ojos. No sabía si quería llorar o gritar, pero algo dentro de ella acababa de romperse, o quizás de comenzar a sanar. El taxi seguía su recorrido por la ciudad, aunque ninguno de los tres parecía notar el rumbo. Las palabras del hombre habían dejado un eco que resonaba en el aire. Camila no hablaba. Sus manos estaban entrelazadas sobre las rodillas, rígidas, como si temiera soltar algo que se desmoronaría en cuanto lo hiciera. Don Ernesto respiraba con lentitud. No sabía si debía sentirse afortunado o temeroso. Había escuchado muchas cosas en su vida, pero ninguna con esa fuerza. Algo le decía que lo que estaba ocurriendo no era común. El hombre, sentado en el asiento trasero, observaba en silencio. Su mirada se posó sobre el espejo retrovisor. «Ernesto», dijo suavemente, «¿puedes ajustar el espejo? Quiero que ella se vea». Camila levantó la vista, confundida. «¿Qué pretende ahora?» «Solo mírate», respondió él. El taxista obedeció. Ajustó el espejo para que reflejara el rostro de Camila. Ella lo miró con impaciencia, pero terminó encontrando su propio reflejo. Por un momento, guardó silencio. El hombre habló con voz serena, pero firme. «Mira con atención. ¿Te gusta la persona que ves?» Camila sostuvo la mirada unos segundos. Intentó sonreír, pero la sonrisa se deshizo antes de formarse. «No veo nada especial», dijo con tono defensivo. «Eso no fue lo que pregunté. Te pregunté si te gusta». Ella frunció el ceño evitando responder. «No entiendo a dónde quiere llegar». «A la verdad», dijo él, «porque la verdad no se encuentra en lo que los demás ven, sino en lo que uno es capaz de reconocer sin máscaras». El silencio se volvió incómodo. Ernesto bajó un poco el volumen de la radio, como si temiera interrumpir. Camila suspiró con impaciencia. «Yo no tengo máscaras. Soy quien soy. Trabajo duro, tengo éxito. Eso es suficiente». «¿Suficiente para quién?», preguntó él. «¿Para ti o para los que te aplauden cuando sonríes sin alegría?» Camila abrió la boca, pero no respondió. Miró su reflejo otra vez. Los ojos que devolvían la mirada parecían cansados, más de lo que estaba dispuesta a admitir. El hombre continuó sin apartar la vista. «Has aprendido a usar la indiferencia como armadura, Camila, pero las armaduras también pesan, y llega un momento en que ya no te protegen, solo te hunden». Ella sintió que algo dentro de su pecho se estremecía. «¿Y qué sabe usted de eso?», dijo con voz temblorosa. «No tiene idea de lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí». «Sé que lo lograste», respondió él. «Pero también sé que en el camino perdiste la razón de por qué empezaste. No naciste para despreciar, naciste para amar». Las palabras la atravesaron. Bajó la mirada, incapaz de sostener su reflejo. «No soy mala persona», susurró. «Solo me cansé». «Lo sé», dijo él con una compasión profunda. «Te cansaste de esperar que alguien te entendiera, de dar sin recibir, de sentir que el mundo te debe algo. Pero lo que buscas no está afuera. Está justo ahí», señaló el espejo, «en quien decidiste dejar de mirar». Don Ernesto tenía los ojos húmedos. En su interior, algo se quebraba también. Había pasado años conduciendo por la ciudad, viendo pasar vidas ajenas, y ahora sentía que aquel hombre hablaba también para él. Camila se llevó una mano al rostro. «¿Y si no sé cómo empezar de nuevo?», preguntó en voz baja. «Empieza mirando sin miedo. No hay redención sin verdad». El coche siguió avanzando, y por un instante el reflejo en el espejo pareció distinto. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, mostraban vulnerabilidad. El hombre se recostó en el asiento y dijo despacio: «Cuando vuelvas a mirarte y veas más que una apariencia, sabrás quién eres realmente». Camila mantuvo la mirada fija en el espejo. No dijo nada, pero una lágrima silenciosa rodó por su mejilla
cayendo justo en el instante en que el semáforo cambió a verde. El silencio se había vuelto tan profundo que el ruido del tráfico parecía lejano. El taxi avanzaba despacio, como si la ciudad se hubiera rendido al peso de lo que acababa de suceder. Camila seguía mirando el espejo con los ojos rojos. No entendía por qué aquel hombre lograba romper las paredes que había construido durante años. Don Ernesto respiró hondo. Había estado callado todo el tiempo, pero sentía que algo dentro de él pedía hablar. «Señor», dijo con voz grave, «usted habla de mirar distinto, de no juzgar, pero dígame, ¿cómo se hace eso cuando la vida te arrastra todos los días?» El hombre lo observó con atención, invitándolo a continuar. Ernesto apretó el volante y siguió hablando. «Yo manejo este taxi desde hace más de 20 años. He visto de todo. Gente buena, gente cruel, gente que ni siquiera te ve. Todos van con prisa. Todos creen que su destino es más importante que el tuyo. Uno aprende a quedarse callado, a soportar, pero eso también cansa». Camila lo miró de reojo, sorprendida. Nunca había escuchado a un chofer hablar así. Ernesto siguió, con un tono más bajo. «Mi esposa, Lucía, está enferma. Desde hace años. La diabetes le ha quitado fuerza, vista y casi toda esperanza. Yo trabajo hasta la madrugada para pagar sus medicinas, y aún así cada noche me recibe con una sonrisa, como si no doliera». Su voz se quebró un instante. «A veces pienso que ella tiene una fe que yo ya no tengo, porque cuando salgo de casa le rezo a Dios, pero también le reclamo. Le pregunto por qué algunos nacen con tanto y otros con tan poco. ¿Por qué hay quienes no saben lo que es el hambre y otros no pueden dormir por el ruido del estómago vacío?» El hombre lo escuchaba sin interrumpir, con una mirada serena. «Y aún así aquí estoy», continuó Ernesto, «no porque tenga esperanza, sino porque ella la tiene por los dos. Cada mañana me dice, ve con cuidado, viejo, que Dios te acompañe. Y yo salgo, aunque a veces ni crea, pero sigo. Porque si dejo de hacerlo, ¿qué nos queda?» Camila apartó la mirada. Sentía un nudo en la garganta. Aquello que acababa de escuchar no era una historia cualquiera. Era una vida sostenida por amor. La clase de amor que ella no recordaba haber sentido desde hacía mucho. El hombre habló por fin. «Tu esposa no ha perdido la vista, Ernesto. Solo la ha cambiado. Ella ve lo que muchos han olvidado mirar. La bondad en lo pequeño. La esperanza en lo que aún respira». Ernesto bajó la cabeza. «A veces pienso que Dios ya se olvidó de nosotros». «Dios no olvida», respondió él. «Solo espera que el hombre recuerde». El silencio volvió a llenar el coche, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio distinto, de comprensión. Camila lo rompió con voz baja. «¿Y no se cansa, señor Ernesto, de ser bueno en un mundo tan injusto?» Él la miró por el espejo. «Claro que me canso, señorita, pero no ser bueno duele más». Aquellas palabras quedaron suspendidas entre los tres. Camila desvió la mirada, avergonzada. De pronto todo lo que había dicho antes le pareció mezquino. El hombre volvió a hablar, con tono suave. «Ernesto, tu fe no se ha ido, solo duerme. Y tú, Camila, aún puedes aprender de quienes creen sin ver». El taxista soltó un suspiro largo. No sabía si lo que sentía era alivio o revelación. Camila se recostó contra el asiento, dejando que sus pensamientos la alcanzaran. Fuera, el cielo comenzaba a aclararse. La lluvia había cesado, y el sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Nadie lo comentó, pero los tres lo sintieron. Algo en el aire había cambiado. El hombre miró al frente y dijo en voz baja, «A veces, la respuesta que pedimos no llega en forma de milagro, sino en forma de verdad. Y hoy, ambos la están escuchando». El taxi continuó su camino, llevando consigo un peso invisible, el de dos almas que empezaban a despertar. El taxi se internó por calles menos transitadas. La lluvia había dejado el pavimento brillante y el aire olía a mezcla de tierra y gasolina. El sol, oculto tras las nubes, apenas se asomaba, como si dudara en volver a iluminar la ciudad. Dentro del coche reinaba un silencio que no era vacío, sino profundo. Camila miraba por la ventana, pero ya no con desdén. Sus pensamientos eran una marea que la arrastraba sin rumbo. Sentía vergüenza, tristeza y algo que no lograba nombrar. Las palabras del hombre resonaban en su mente como campanas lejanas. «No naciste para despreciar, naciste para amar».
Ernesto, por su parte, conducía con calma. Sus manos ya no temblaban. Aun sin entender completamente lo que ocurría, sentía paz. Una paz extraña, nueva, que no venía del mundo exterior, sino de algo más hondo. El hombre los observaba a ambos. No hablaba. Su sola presencia bastaba para llenar el espacio. Sus ojos tenían esa quietud que solo poseen quienes han conocido el dolor y lo han transformado en compasión. De pronto Camila rompió el silencio. «¿Por qué no dice nada?», preguntó sin mirarlo. «Usted habla y parece que todo cambia, pero cuando calla es peor. Es como si uno se escuchara por dentro». El hombre respondió con suavidad. «Ese es el propósito del silencio. No vine a llenar el ruido, vine a que lo escuches». Camila apretó los labios. «No me gusta lo que escucho. Nadie disfruta verse sin adornos», dijo él. «Pero la verdad no destruye, limpia». Ernesto asintió sin querer. «Es cierto», murmuró. «A veces uno solo necesita callar para entender». El hombre lo miró por el espejo. «Y tú lo has hecho toda la vida, Ernesto. Has callado por respeto, por cansancio, por fe, pero tu silencio no siempre ha sido paz. A veces ha sido miedo». Ernesto bajó la mirada. «Tiene razón», admitió. «A veces no hablo porque siento que mis palabras no valen». «Valen», dijo el hombre, «porque nacen de la verdad». Camila lo observó con atención. Había algo en su forma de hablar, algo que la desarmaba. Cada palabra era simple, pero cargada de sentido. «¿Quién es usted realmente?», preguntó con voz temblorosa. «Nadie puede conocer así a la gente». El hombre sonrió sin responder. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era tensión ni incomodidad. Era como una tregua. Los tres parecían estar comprendiendo algo que no necesitaba explicarse con palabras. Camila apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos. En su interior, imágenes comenzaron a surgir. Su infancia, los gritos de su padre, las lágrimas de su madre, su propia ambición construida sobre la necesidad de no sentirse débil. Todo eso volvía con fuerza. Una lágrima le resbaló por la mejilla. «No sabía que estaba tan vacía», susurró. El hombre respondió con tono calmo. «No estabas vacía, solo llena de cosas que no te pertenecían». Ella lo miró, confundida, y por primera vez, sin soberbia. «¿Y cómo se aprende a llenar el corazón de lo correcto?». «Con gratitud», respondió. «No con lo que falta, sino con lo que aún tienes». Ernesto asintió otra vez. «Lucía siempre dice eso», comentó, «que aunque estemos cansados, debemos agradecer». El hombre lo miró con ternura. «Tu esposa entiende la verdad que muchos olvidan. Agradecer es orar sin palabras». Camila guardó silencio, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió superior a nadie. Se sintió pequeña, frágil, pero viva. El taxi siguió su marcha. La ciudad poco a poco recuperaba su ritmo, pero para ellos todo había cambiado. La tensión que antes los separaba se había disuelto, y en su lugar quedaba algo más puro, comprensión. El hombre volvió a hablar casi en un susurro. «Lo que sigue dependerá de lo que elijan hacer con lo que ya saben». Camila bajó la mirada, mientras el sonido lejano de las campanas de una iglesia marcaba el final de aquella pausa. Sin saberlo, había comenzado a escuchar no solo al hombre, sino a su propia alma. El cielo comenzaba a abrirse, dejando entrever un tono dorado entre las nubes. El taxi avanzaba lentamente hacia el centro, mientras la ciudad despertaba en un bullicio cada vez más intenso. Vendedores abrían sus puestos, el sonido de los claxones regresaba, y la vida retomaba su ritmo natural. Sin embargo, dentro del coche, el tiempo parecía detenido. Camila miraba al hombre a través del espejo. Había algo en su rostro que le resultaba imposible de definir. No era miedo lo que sentía, pero sí una inquietud que le apretaba el pecho. Quiso hablar, pero él se adelantó con voz tranquila. «Camila, cada palabra que escuchaste hoy fue un llamado, pero un llamado no sirve si no hay acción». Ella lo miró con cautela. «¿Acción? ¿Qué quiere que haga?» «Nada que no nazca de tu propio corazón», respondió. «Solo mira». Ernesto redujo la velocidad. Frente a ellos, un cruce bloqueado por un pequeño accidente detenía el tráfico. Dos hombres discutían en medio de la calle. Uno de ellos, visiblemente molesto, empujó al otro. La multitud observaba sin intervenir. El hombre del asiento trasero habló con voz firme. «Detente, Ernesto».
El taxista obedeció. Camila frunció el ceño. ¿Para qué se detiene? No tenemos nada que ver con eso. Tú tienes todo que ver, respondió él sin apartar la mirada del altercado. A veces la prueba no es lo que vives, sino lo que eliges ignorar. Camila se removió en su asiento. No entiendo. ¿Qué espera de mí? Que veas, dijo él simplemente, que decidas si sigues mirando el mundo desde tu ventana o si al fin te atreves a bajar. Las palabras la golpearon. Miró hacia afuera. Un hombre joven intentaba recoger unas bolsas que habían caído al suelo, mientras el otro seguía gritándole. Nadie ayudaba. Todos miraban. Ella apretó el bolso contra su pecho, como si aquello la incomodara más de lo que quisiera admitir. Ernesto bajó un poco la ventanilla. Parece que el muchacho necesita ayuda. Camila lo detuvo con la mano. No se meta. Eso no es asunto nuestro. El hombre a su lado la miró. ¿Cuántas veces has dicho eso, Camila? Ella se quedó en silencio. La pregunta resonó más fuerte que el ruido de los coches. ¿Y qué si no me meto?, dijo al fin, intentando recuperar su tono firme. Nadie me ayudó cuando yo lo necesité. Así funciona el mundo. No, respondió él con calma. Así funciona tu herida, no el mundo. Camila bajó la mirada. El joven seguía recogiendo sus cosas bajo la lluvia ligera que volvía a caer. Ernesto lo observó, inquieto. El hombre del asiento trasero volvió a hablar. La vida te pondrá frente a los mismos caminos hasta que decidas andar distinto. Hoy, Camila, el camino está justo frente a ti. Ella respiró profundo. No entendía por qué, pero sintió la necesidad de abrir la puerta. Algo dentro de su pecho la empujaba. Dio un paso fuera del coche y se acercó al joven. Él levantó la vista sorprendido. ¿Está bien?, preguntó ella con voz temblorosa. El muchacho asintió, avergonzado. Sí, gracias. Se me cayó todo, pero estoy bien. Camila se agachó y comenzó a ayudarle a recoger las bolsas. Sus manos, acostumbradas al brillo de las joyas y los perfumes caros, tocaban por primera vez el suelo húmedo de la ciudad. No pensó en su ropa, ni en la gente mirando, solo en aquel gesto. Cuando volvió al taxi, el hombre la miró con serenidad. ¿Cómo te sientes? Ella respiró con dificultad, extraña, pero ligera. Eso es el alma cuando recuerda lo que es servir. Ernesto encendió el motor. Miró por el espejo, pero el asiento trasero estaba vacío. Camila se volvió de inmediato, buscando con la mirada. ¿Dónde está?, preguntó sobresaltada. Ernesto no respondió. Ambos sabían que él ya no estaba. Camila miró el asiento donde había estado sentado. Sobre el tapiz húmedo, una pequeña cruz de madera descansaba en silencio. Su corazón latía rápido. Por primera vez en su vida, entendió que lo ocurrido no era casualidad, y aunque no lo comprendía del todo, sabía que su vida acababa de cambiar. El silencio dentro del taxi era abrumador. Ernesto y Camila seguían sin hablar, ambos mirando el asiento vacío en la parte trasera. La pequeña cruz de madera descansaba allí, mojada por las gotas que caían del techo del coche. Ninguno se atrevía a tocarla. Camila respiraba rápido. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la hallaba. «No puede ser», murmuró. «¿Dónde se metió? Estaba aquí, justo aquí». Ernesto miró por los espejos, giró hacia atrás, incluso bajó del taxi para mirar alrededor. No había rastro del hombre. Las calles estaban llenas de gente, pero ninguna figura coincidía con su recuerdo. «Desapareció», dijo en voz baja. «Eso no es posible», repitió Camila, más para sí que para él. «Nadie puede desaparecer así. Cuando la fe entra, las reglas del mundo dejan de pesar tanto», respondió Ernesto con tono tembloroso. Camila lo miró. «¿Está diciendo que era...?» No pudo terminar la frase. Ernesto bajó la mirada. «No me atrevo a decirlo, pero lo sentí. Desde que subió algo cambió aquí adentro». Camila miró nuevamente el asiento. Su respiración se volvió más lenta. «No puede ser él», dijo casi sin voz. «No a mí. Yo no merezco eso. Nadie lo merece», dijo Ernesto. «Y aún así, a veces nos encuentra». Ella cerró los ojos. Imágenes de los últimos años pasaron por su mente. Las veces que humilló a alguien, las palabras duras, la soledad que llenaba su casa. Sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué a mí?», susurró. «Hay gente buena, gente que ayuda, gente que reza». «Tal vez porque tú necesitabas verlo», contestó Ernesto.
Algunos necesitamos tocar el milagro para creer que existe. Camila miró por la ventana. La ciudad seguía igual, pero algo dentro de ella era distinto. Las luces, los sonidos, todo parecía más nítido, como si el mundo se hubiera lavado con la lluvia. «Deténgase», dijo de pronto. «¿Qué pasa?» «Voy a buscarlo». El taxista frenó. Camila bajó del coche sin mirar atrás. Caminó entre la gente observando cada rostro, preguntando con desesperación. «Disculpe, ¿vio a un hombre con ropa sencilla, empapado, que iba caminando hace un momento?», preguntaba una y otra vez. Todos negaban con la cabeza. Algunos ni siquiera respondían. Llegó hasta una esquina donde un anciano vendía flores. Vio pasar a alguien con una cruz en la mano o en el cuello. El florista sonrió. «Aquí pasa mucha gente, señorita. Pero hoy vi a alguien que me dio una moneda y me dijo que el amor limpia más que el agua. ¿Será ese?». Camila lo miró, sin poder hablar. Asintió lentamente y dio un paso atrás. «Gracias». Regresó al taxi, con el corazón acelerado. Ernesto seguía allí, con las manos apoyadas en el volante. «¿Lo encontró?», preguntó. «No, pero alguien lo vio». Le habló. Ernesto respiró hondo. Entonces no fue un sueño. Camila tomó la cruz del asiento con cuidado. Estaba tibia a pesar de todo. La sostuvo entre sus dedos y sintió una paz que no había sentido en años. «Esto es real», dijo con firmeza. «No sé cómo, pero es real». El taxi retomó su camino y durante varios minutos ninguno habló. El ruido de la ciudad se mezclaba con el zumbido del motor. Finalmente, Camila rompió el silencio. «Tengo que hacer algo. No puedo seguir viviendo igual después de esto». Ernesto asintió. «Cuando Dios te toca ya no puedes volver a ser el mismo». Ella lo miró con una mezcla de temor y esperanza. «¿Cree que vuelva a verlo?». «Tal vez no con los ojos», respondió él. «Pero si escuchas con el corazón no se irá nunca». Camila apretó la cruz entre sus manos. Afuera, el cielo se abría poco a poco. Y aunque no lo sabía con certeza, algo dentro de ella le decía que su búsqueda apenas comenzaba. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo los edificios de un tono anaranjado. Camila observaba por la ventana de su departamento, el mismo que siempre le había parecido símbolo de éxito, pero que ahora se sentía vacío. Todo estaba en su lugar, impecable, pero algo faltaba. Sobre la mesa, la pequeña cruz descansaba junto a una taza de café que se había enfriado. Desde aquel día en el taxi, Camila no había dejado de pensar en el hombre que desapareció. Sus palabras, su mirada, la forma en que conocía su vida sin haberla preguntado. No podía olvidarlo. Tomó la cruz entre las manos. «Si de verdad eras tú», susurró, «dime qué debo hacer». El eco de su propia voz le devolvió una certeza. No podía seguir viviendo como antes. Esa idea se instaló en su mente y se volvió imposible de ignorar. A la mañana siguiente, bajó a la calle sin maquillaje, con ropa sencilla. No buscaba llamar la atención. Por primera vez en años quería mezclarse con la gente. Tomó un taxi. El conductor era un joven sonriente, sorprendido al escuchar su destino. «¿Sí, Iztapalapa?», preguntó. «No es una zona que la gente de Polanco visite mucho. Tengo una cita», respondió ella con serenidad. El trayecto fue largo. Camila observaba por la ventana, recordando cada palabra de aquel hombre. Cuando el taxi se detuvo frente a una pequeña casa con fachada azul, el corazón le latía rápido. Bajó con cautela y tocó la puerta. Lucía, la esposa de Ernesto, abrió lentamente. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también dulzura. «Señora de la Vega», preguntó con sorpresa. «Por favor, llámeme Camila», respondió ella con una sonrisa nerviosa. «Vine a ver a su esposo». Ernesto apareció detrás, limpiándose las manos con un trapo. Al verla quedó mudo. «Señorita Camila», no esperaba volver a verla. «Lo sé, pero necesitaba hacerlo». Camila sostuvo la cruz entre sus dedos. «No he podido dejar de pensar en lo que pasó ese día. No sé cómo explicarlo, pero siento que debo agradecerle». Ernesto negó con la cabeza. «No a mí. Si aquel hombre estuvo con nosotros, fue por algo más grande». Lucía, curiosa, los miró a ambos. «¿De quién hablan?». Camila respondió despacio. «De alguien que me enseñó lo que es mirar con el corazón». Lucía sonrió como si comprendiera sin necesidad de detalles. «Entonces, su visita no es casualidad».
Camila abrió la bolsa que llevaba y sacó una caja con medicinas. Su esposo me contó sobre su salud. Quiero ayudar, no como caridad, sino como gratitud. Lucía la miró con los ojos brillantes. No sabe lo que esto significa para nosotros. Sí lo sé, dijo Camila. Antes no veía, aunque tenía los ojos abiertos. Hoy estoy aprendiendo a ver. Ernesto bajó la mirada conmovido. Señorita, usted no tenía que hacerlo. Sí tenía, respondió con firmeza. A veces uno tiene que reparar lo que rompió, aunque nadie se lo pida. Durante un largo momento los tres guardaron silencio. Solo el sonido del viento y un lejano pregón de tamales llenaban el aire. Era un silencio cálido, diferente al de aquel taxi. Antes de irse, Camila se volvió hacia Ernesto. ¿Cree que vuelva a verlo?, preguntó. Ernesto sonrió con serenidad. Él nunca se fue. Está donde hay fe. De regreso a Polanco, el atardecer cubría la ciudad con una luz suave. Camila miraba la cruz en sus manos, sintiendo una paz que no conocía. No era culpa lo que la movía, sino algo más puro, la necesidad de amar sin medida, de servir sin esperar nada. Cuando llegó a su departamento, lo primero que hizo fue abrir las ventanas. Dejó que el aire entrara y se llevó consigo el olor a encierro. En su interior algo había despertado, y aunque el mundo seguía igual, ella ya no lo era. Camila comprendió, al fin, que el verdadero milagro no fue haber visto a Jesús, sino permitir que Él se quedara dentro de ella. La mañana amaneció fresca y clara, con un cielo limpio después de una noche de lluvia. En la pequeña casa de Iztapalapa, Lucía preparaba café mientras Ernesto arreglaba el taxi afuera. La rutina era la misma, pero algo en el ambiente se sentía distinto. Una calma nueva, profunda, como si algo invisible los envolviera. Lucía llevaba días tomando las medicinas que Camila había llevado. Su cuerpo parecía responder con una energía que no sentía desde hacía años. Aquella mañana, mientras servía el café, notó algo inesperado. Sus manos antes temblorosas se movían con firmeza. «Ernesto», llamó desde la cocina. «Ven un momento». El hombre entró limpiándose el sudor de la frente. La vio de pie, erguida, con los ojos brillando. «¿Qué pasa, amor?». Lucía sonrió. «Mira mis manos. No tiemblan». Él la observó, incrédulo. «Debe ser que descansaste bien». «No, viejo. Es más que eso. Hoy me siento distinta». Ernesto se acercó despacio. Puso su mano sobre la de ella y sintió la firmeza. «Santo Dios», susurró. «No me duele nada, Ernesto. Ni las piernas ni la espalda. Es como si mi cuerpo se hubiera despertado». Ambos se miraron en silencio, con lágrimas contenidas. No querían decirlo en voz alta, pero sabían que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Esa misma tarde Camila los visitó de nuevo. Llegó con una sonrisa tranquila, sin la prisa de antes. Llevaba pan recién hecho y un ramo de flores. Al entrar, notó de inmediato la energía diferente en la casa. «Señora Lucía, se ve radiante». Lucía la abrazó con fuerza. «Mija, no sé cómo explicarlo, pero hoy me siento sana». Camila la miró sorprendida. «¿De verdad? Desde esta mañana no he tenido dolor». Hasta el doctor se quedó sin palabras. Ernesto intervino con los ojos llenos de emoción. «Camila, no tengo dudas. Lo que vivimos en ese taxi fue una visita del cielo. Él vino a recordarnos que la fe no se ha ido». Camila bajó la mirada. «Yo también lo creo. Desde ese día, siento su presencia en todo, en las calles, en la gente, en el silencio». Lucía tomó la mano de Camila. «Él te eligió para traer esperanza. No te avergüences de eso». Por un momento, las tres almas compartieron el mismo silencio que un día llenó aquel taxi. Un silencio sagrado, que no necesitaba explicación. Camila se sentó observando el lugar. Era una casa sencilla, con paredes descascaradas y olor a pan y café. Sin embargo, allí se respiraba una paz que su departamento en Polanco nunca le dio. «No entiendo por qué me eligió», dijo con voz baja. «Yo lo desprecié, lo juzgué». Lucía sonrió. «A veces los que más se alejan son los primeros en ser llamados». Camila la abrazó. Sentía que su corazón se abría con cada palabra. No había vergüenza, solo gratitud. «No sé cómo agradecerles», dijo, «pero quiero ayudarles, no por culpa, sino porque ahora entiendo lo que significa dar». Ernesto negó con la cabeza. «No nos debes nada, hija. Lo que debes hacer es seguir cambiando, seguir amando.
Ese es el pago más grande. El reloj marcó las 6. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de dorado. Los tres salieron a la calle y miraron hacia el horizonte. Una brisa suave movía las hojas de los árboles. Camila respiró profundamente y dijo: «Hoy por primera vez siento que mi vida tiene sentido». Lucía miró al cielo y murmuró una oración. Ernesto, con la mirada fija en el atardecer, apretó el rosario entre sus dedos. «Cuando Jesús pasa por la vida de uno, no deja rastros de sombra», dijo con voz serena. «Solo luz». Camila asintió. «Y esa luz nunca se apaga». El viento sopló más fuerte, llevando consigo el aroma del pan recién hecho. Ninguno habló más. No hacía falta. En ese instante, los tres comprendieron que habían sido testigos de un milagro, no de esos que buscan pruebas, sino de los que se sienten en el alma y transforman la vida para siempre. Pasaron algunas semanas desde el milagro. La noticia de la recuperación de Lucía corrió entre los vecinos como un susurro de esperanza. Todos hablaban de su fe, de su fortaleza, pero solo ella, Ernesto y Camila sabían la verdad. No fue suerte ni medicina, fue algo más grande, algo que las palabras humanas no podían explicar. Camila regresaba con frecuencia a visitarlos. Ya no era la mujer arrogante de antes. Llegaba con ropa sencilla, sin guardaespaldas ni maquillaje, siempre con algo entre las manos: comida, medicinas, flores o simplemente su tiempo. Lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento. Un día, mientras compartían café, Ernesto habló con voz pausada. «Sabe, señorita, he pensado mucho en lo que pasó, y creo que lo que vivimos no fue solo para nosotros, fue para usted también». Camila asintió. «Lo sé, y he estado pensando en cómo seguir. No quiero que todo quede en palabras. Quiero hacer algo que tenga sentido». Lucía la miró con curiosidad. «¿Qué tiene en mente?». Camila respiró hondo antes de responder. «Venderé una de mis joyerías. No necesito tanto. Con ese dinero puedo ayudar a personas que no tienen oportunidad». Ernesto se quedó en silencio unos segundos. «¿Está segura? Eso no es poca cosa». «Sí, antes creía que el valor de mi vida estaba en lo que poseía. Ahora entiendo que el valor real está en lo que puedo dar». Lucía sonrió, con lágrimas contenidas. «Entonces ya está sanando, hija. No solo el cuerpo de uno puede enfermar, a veces el alma también necesita medicina». Los días pasaron y Camila cumplió su promesa. Vendió la joyería más grande de su cadena y con ese dinero creó una fundación. La llamó Luz del Camino. Su propósito era ayudar a mujeres de bajos recursos a conseguir trabajo digno. La noticia apareció en los periódicos, pero ella evitó entrevistas o cámaras. No buscaba aplausos. Una mañana Ernesto recibió una llamada. Era Camila. «Don Ernesto, necesito que venga a Polanco. Tengo algo que mostrarle». «¿Yo?», preguntó sorprendido. «Nunca he ido a esas zonas, señorita». «Entonces, hoy será la primera vez. No se preocupe, yo lo recogeré». Una hora después, un coche modesto se detuvo frente a la casa de Ernesto. Camila bajó del asiento del conductor sonriente. «Ya no tengo chofer», dijo. «Prefiero manejar yo». Durante el trayecto, conversaron sobre la vida, sobre cómo las cosas pequeñas terminan siendo las más grandes. Ernesto la escuchaba con orgullo, como quien ve florecer algo que creyó perdido. Llegaron a un edificio con un cartel que decía «Fundación Luz del Camino». Dentro mujeres trabajaban, reían, aprendían oficios. Camila las saludó una a una. «Todo esto es gracias a usted», le dijo Ernesto conmovido. Ella negó con la cabeza. «No, don Ernesto, esto es gracias a él y a ese día en su taxi». Se quedaron un momento en silencio, observando a las mujeres. Había alegría en sus rostros, esperanza en sus gestos. Aquello que un día fue un viaje lleno de desprecio, se había convertido en un camino de amor y servicio. Antes de irse, Camila le entregó a Ernesto una pequeña caja. «Esto es para usted». Él la abrió con cuidado. Dentro, una placa de madera grabada con una frase sencilla: «El alma que da nunca empobrece». Ernesto la leyó en voz alta, con lágrimas en los ojos. «Esas palabras lo dicen todo». «No son mías», dijo Camila. «Las encontré escritas en un papel, el mismo día que él desapareció del taxi». El sol de la tarde entraba por las ventanas, bañando el lugar con una luz dorada. Ernesto la miró y dijo despacio:
Entonces, señorita, usted ya fue perdonada. Camila sonrió con humildad. No sé si fue perdón, pero siento que aprendí a amar. Y eso, don Ernesto, lo cambia todo. Ambos se miraron con gratitud. En ese instante, comprendieron que el milagro no había terminado. Seguía vivo, en cada acción, en cada gesto, en cada corazón que aprendía a mirar con compasión. Era un día gris y frío en la Ciudad de México. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas en las aceras y haciendo que la gente caminara apurada. Camila caminaba despacio, sin prisa, con un abrigo largo y la mirada tranquila. Ya no era la mujer que un día había despreciado a un taxista por su olor. Su paso era sereno y su corazón liviano. Habían pasado meses desde la inauguración de la fundación. Todo marchaba bien. Cada historia de las mujeres que ayudaba le recordaba lo que había aprendido en aquel taxi. El verdadero valor está en mirar con compasión. Pero esa mañana, algo en el aire la llenó de nostalgia. Sintió la necesidad de salir sin rumbo, de dejar que el destino decidiera por ella. Levantó la mano para detener un taxi. Uno amarillo y antiguo se acercó despacio. Al abrir la puerta, una sensación familiar la recorrió. El olor a gasolina, el sonido del motor viejo, el espejo colgando con un rosario, todo le recordó a aquel día que cambió su vida. «Buenos días, señorita. ¿A dónde la llevo?», preguntó el conductor, un hombre de voz amable. «A ningún lugar en especial», respondió ella con una sonrisa. «Solo maneje un poco». El coche arrancó y comenzó a moverse entre las calles húmedas. Camila miraba por la ventana los rostros de la gente, los vendedores en las esquinas, los niños corriendo bajo la llovizna. Todo le parecía más bello, más real. El conductor rompió el silencio. «No es común que alguien suba sin destino. A veces uno solo necesita recordar», dijo ella. «¿Recordar qué?». «Que los milagros existen». El hombre sonrió sin decir nada. El silencio se hizo largo, pero cómodo. Camila cerró los ojos por un instante, respirando profundo. Sentía paz, una paz que antes no conocía. Cuando el taxi se detuvo en un semáforo, algo llamó su atención. En el asiento trasero, justo a su lado, había un papel doblado. Lo tomó con cuidado. La letra era firme, clara. Decía: «Cuando miras con amor, el mundo ya no huele mal». Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró hacia el asiento, pero estaba vacío. El aire dentro del coche cambió. Se volvió cálido, lleno de una presencia invisible pero inconfundible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Está bien, señorita?», preguntó el conductor notando su expresión. Camila asintió con la voz entrecortada. «Sí, solo recordé algo hermoso». Miró nuevamente el papel y lo guardó en su bolso. Luego observó el espejo retrovisor. Por un segundo, creyó ver un reflejo diferente detrás de ella, el mismo hombre de aquel día, con su mirada serena. Parpadeó, y el reflejo ya no estaba. Pero el eco de su voz resonó en su mente. Nunca es tarde para ver con el corazón. El semáforo cambió a verde. El taxi siguió su camino. Camila sonrió, sintiendo que el mundo entero respiraba con ella. No había tristeza, solo gratitud. Sabía que aquella presencia la acompañaría siempre, en cada gesto, en cada mirada hacia otro ser humano. Pidió al conductor detenerse cerca del zócalo. «Gracias», dijo mientras pagaba. «¿Segura de que no quiere que la lleve a casa?». «Sí, mi casa ahora está en todas partes». Bajó del coche y comenzó a caminar bajo la llovizna. Las campanas de la catedral repicaban a lo lejos, y el sonido la envolvía con una sensación de propósito. Camila se detuvo frente a una mujer que vendía flores y compró una rosa blanca. La colocó sobre un banco al pie de una cruz tallada en madera y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Una ráfaga de viento sopló y por un instante creyó escuchar aquella voz tranquila detrás de ella. «Yo nunca me voy, solo espero que aprendas a amar como fuiste amada». Camila cerró los ojos. Una lágrima cayó, pero no de tristeza, sino de plenitud. Abrió los brazos y respiró profundo, porque entendió al fin que el milagro más grande no fue verlo, sino permitir que su amor la habitara para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en la siguiente. Tal vez, sin saberlo, tú también estés a punto de escuchar su voz desde el asiento de atrás.